¿Conoces la historia del matrimonio de Jorge de Grecia y María Bonaparte? Él era un príncipe griego, hijo de Jorge I de Grecia, y ella era descendiente de Luciano Bonaparte, el hermano de Napoleón, heredera de una de las mayores fortunas de Europa, paciente y alumna del famoso psicoanalista Sigmund Freud. Pero este matrimonio estaba marcado por la relación de su marido con otro hombre tras bastidores. Jorge I de Grecia inició la segunda monarquía griega después que Grecia lograra su independencia del Imperio Otomano a finales del siglo XIX. Era hijo de los reyes de Dinamarca y para reforzar su poder se casó con Olga, la hija del gran duque ruso Konstantin Romanov, hermano del zar de Rusia. El matrimonio tuvo 8 hijos. El primero, Constantino, sería el padre del rey Pablo I, el padre de la reina Sofía de España. Luego tuvieron otro hijo al que llamaron Jorge. Este, al igual que sus hermanos, recibió una estricta educación a cargo de 3 preceptores extranjeros, un prusiano, un francés y un inglés. Pero todo apunta a que el príncipe no era un alumno muy aventajado, y es por ello que en el año 1883 su padre decide enviarlo a Dinamarca para que continuara su formación junto a la familia real danesa. El rey de los helenos quería que su hijo se uniese a la marina danesa. Parece que el cambio de aires sentó muy bien al joven, pues se convirtió en el primero de su clase, y al poco tiempo nació en él un amor súbito y especial por su tío, Valdemar, que era 11 años mayor. Valdemar, hermano de su padre, estaba casado con una princesa francesa de nombre María de Orleans y ya era padre de varios hijos. Esto no impidió que entre ellos se gestara una relación amorosa que duró hasta la muerte de Valdemar. Valdemar había hecho una larga y fructífera carrera naval en la Marina Real danesa y supo transmitir esta pasión a su sobrino Jorge, que ya para el año 1891 era teniente de navío de la Marina rusa, y entonces es requerido por su tío, el zar Alejandro III de Rusia, para que acompañe al futuro zar, su primo hermano Nicolás, en un largo periplo. Es durante este viaje que daría muestras de su coraje cuando en una estadía en Japón salvó la vida de Nicolás de un atentado. Jorge también destacó en la organización de los primeros Juegos Olímpicos modernos de Atenas, en los que él y 2 de sus hermanos se implicaron activamente. Jorge, que era experto marino, fue nombrado presidente de los subcomités de los deportes náuticos y presidente de los árbitros. Estos Juegos Olímpicos modernos supusieron un éxito para Grecia y contribuyeron al nacimiento y desarrollo del orgullo nacional griego. El siglo XX estaba naciendo y en el año 1897 la monarquía griega se enfrenta a unos brotes independentistas en Creta y Jorge es nombrado alto comisionado de la isla. Esto constituyó para él un gran triunfo personal, un cargo que ejerció a partir del 21 de diciembre del año 1898 hasta el 1905. Año en el que dimite y abandona Creta, y se dirige a París, donde se establece. Allí conocerá a la millonaria María Bonaparte, hija de María Félix Blanc, una heredera francesa, nacida en el seno de una acaudalada familia de la burguesía francesa que tenía posesiones financieras en Mónaco y Alemania, y de Rolando Napoleón, nieto de Luciano Napoleón, hermano de Napoleón Bonaparte. Por tanto, María era bisnieta de un hermano de Napoleón. La pareja contrajo nupcias el 21 de noviembre del año 1907 en una ceremonia civil en París, y más tarde celebraron la boda religiosa en Atenas. Pero antes de casarse, Jorge pondría a María al tanto de su relación con su tío. La princesa aceptó la situación, y Valdemar los acompañaría en su luna de miel alrededor de las islas griegas. María no era feliz con esta situación,
pero sabía que para poder ser una mujer libre y poder dar rienda suelta a sus inquietudes intelectuales en esa época, necesitaba proyectar la imagen de una mujer casada. Es por ello que aceptó su situación con resignación, y ella y Jorge se convirtieron en buenos amigos, y a pesar de todo tuvieron 2 hijos, el príncipe Pedro y la princesa Eugenia. Jorge y Valdemar nunca se ocultaron mucho, tanto es así que siempre se les veía juntos en fiestas y en reuniones de familia, y posaban uno al lado del otro en las fotografías. Esta no tan secreta pasión continuó tras bastidores hasta la muerte de Valdemar. Para paliar su condición matrimonial, María tendría sus amantes. Uno de ellos fue un discípulo de Sigmund Freud. Este le sugiere que se trate con el psicoanalista. Este sería el inicio de su relación con Sigmund Freud, y es a partir de entonces que comenzaría su interés en el psicoanálisis. Comenzó a apoyar económicamente a Freud en sus estudios de psicoanálisis y convirtiéndose ella misma en psicoanalista. María, junto a otras mujeres de su época, marcó el inicio del movimiento psicoanalítico en París. Freud era judío, así que cuando en 1938 Austria fue ocupada por los nazis, María, utilizando sus influencias y su dinero, ayudó a escapar a Freud y a su familia de Austria. Sobre esta relación entre Freud y María, en el año 2004 se estrenó un filme titulado La princesa María. Este filme explora la compleja relación entre Sigmund Freud y la princesa María Bonaparte y relata los esfuerzos de María por entender y promover las teorías de Freud. El singular matrimonio llevaba su vida entre París y Copenhague. En Copenhague se alojaban en la casa del príncipe Valdemar y María de Orleans. La esposa de Valdemar también estaba al tanto de la relación de Jorge con su marido. Las 2 esposas habían decidido ser pacientes y no inmiscuirse en los momentos privados de sus maridos. En el año 1939 fallece el príncipe Valdemar y el príncipe Jorge cae en una profunda depresión, de la que no se recuperaría nunca más. Mientras tanto, los acontecimientos políticos se precipitaron en Europa al arrancar la Segunda Guerra Mundial. Jorge y María se refugian en Grecia, pero Grecia también es ocupada por los nazis, por lo que huyen con la familia real griega, conviviendo con esta en los primeros tiempos de su exilio en Egipto y luego en Sudáfrica. Los últimos años de la guerra los vivieron entre Canadá y Estados Unidos, países en los que no había existido monarquía, y estaban encantados de tener a 2 representantes de la vieja Europa entre ellos. Al terminar la guerra, volvieron al viejo continente y se convirtieron en representantes de la vieja Europa, anterior al nazismo. Pero el mundo como ellos lo conocieron ya no existía. Durante sus últimos años de vida, la pareja se dedicó a representar a la familia real griega en eventos monárquicos. Entre ellos asistieron a la boda de Isabel II de Inglaterra y a la coronación de su sobrino Pablo I de Grecia. Jorge era el príncipe más veterano de su generación y su dinastía. El 21 de febrero del año 1957, el matrimonio celebra sus bodas de oro, rodeados de toda la familia real griega y numerosos amigos. Pero en las fotos ya se aprecia a un decrépito y enfermo príncipe Jorge, que fallecería solo 4 días después. Tenía 88 años. El 4 de diciembre de ese mismo año, su cuerpo sería trasladado al cementerio real de Tatoi en Grecia. María le sobrevivió 5 años más y ejerció como psicoanalista hasta su muerte el 21 de septiembre del año 1962. Con 80 años, sus restos fueron incinerados en Marsella y sus cenizas esparcidas en la tumba de su marido en Tatoi, la finca real griega. Este matrimonio no fue feliz, pero la pareja se profesó una profunda y sólida amistad. Para María, Jorge fue su mejor compañero. En sus memorias confesaría que su marido siempre la besó en la frente,
jamás en los labios, pues estos solo eran para su amado Valdemar. Y hemos llegado al final de nuestra pincelada de historia de hoy. Pero antes quiero darle las gracias a todos los que ven nuestros videos, a los que se suscriben, a los que nos regalan su like y a los que nos dejan sus comentarios. Y si ve nuestros videos y aún no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y a activar las notificaciones para que se entere de la publicación de nuevos videos que puedan ser de su interés. Y por hoy ya nos despedimos, deseándoles a todos lo mejor. Hasta la próxima. Chao.